Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. Hola y bienvenido a Preguntas sobre la Vida, presentado por Cristo para el Mundo y Radio Transmundial. Soy tu anfitriona, Bella Sarón Herrera. Estos programas tienen un formato de preguntas y respuestas. Consiste en preguntas típicas que los oyentes como usted pueden tener sobre diferentes temas importantes, incluidas preguntas sobre Dios, Jesús, el cielo y la oración. Ninguna pregunta está fuera de lugar. Algunas preguntas que escuchará pueden ser antagónicas o incluso hostiles, pero mi invitado y yo respetamos los diferentes puntos de vista. Mi invitado de hoy es Gustavo Salcedo. Hola Bella Sarón, un abrazo y gusto de estar contigo y un saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenido. Nuestro programa de hoy lleva por título Cómo orar y de eso es lo que se trata. Te ayudaremos a entender más acerca de orar y cómo hacerlo. Vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos ayude. Querido Señor, Padre, por favor, ayúdanos a saber cómo hablar contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estaré leyendo las preguntas y mi invitado Gustavo Salcedo estará dando las respuestas. Vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿necesito tener un tiempo fijo para orar? Pienso que sí. Es decir, además de las muchas veces que podemos hablar con Dios a lo largo del día, creo que es bueno tener una hora y un lugar fijo. Un ejemplo puede ser la mañana para estar a solas con Dios. Leemos sobre esto, de hecho, en el ministerio del Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario a orar. Esta referencia es en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 35. Jesús acostumbraba a pasar tiempo a solas, orando, a las primeras horas del día. Deberíamos, por supuesto, seguir su ejemplo. Durante este tiempo especial de oración matutina, personalmente yo creo que es bueno arrodillarse, cerrar los ojos y orar en voz alta. Orar de esta manera indica que nos tomamos en serio nuestro tiempo para hablar con Dios y que nos humillamos ante Él. Tu lugar especial para este tiempo de oración puede ser tu habitación u otro lugar de tu preferencia. También puede ser acompañado con la lectura de la Biblia, que forma parte también de nuestra práctica cotidiana. Nos preguntan por acá vía correo electrónico y dice, no sé cómo hablar con Dios. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo hago? 3 cosas importantes que debes recordar que te ayudarán en tu oración: confesar tus pecados, agradecer y hacer tus peticiones a Dios. Vayamos a la primera, confesar los pecados. Tú puedes decirle a Dios que has pecado y pedirle perdón. Incluso puede ser muy específico, por ejemplo, pedirle perdón por haber perdido los estribos con tu hijo o con tu hija, pedirle perdón por una mala palabra que dijiste, pedirle perdón por pensamientos lujuriosos que tuviste con una persona del sexo opuesto durante el día. Entonces, en segundo lugar, expresar agradecimiento. La palabra nos dice, presentémonos a Él con acción de gracias. Así que te vendrán a la mente muchas razones por las cuales puedes agradecer a Dios, pero también hacer nuestras peticiones. Eso es pedirle cosas. Otras palabras para peticiones en la Biblia se pueden usar ruegos, súplicas, en fin. La palabra nos dice, no os afanéis por nada, sino presentad todas vuestras peticiones en toda ocasión mediante la oración y las súplicas con acción de gracia. Entonces, una buena pauta de oración es confesar tus pecados a Dios, agradecerle por sus bendiciones y pedirle las cosas que necesitas. Tu oración puede ser una mezcla de todos estos pasos, pero ya sabes, no tienes que seguir un orden estricto todo el tiempo. Gustavo, María nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué debo agradecer a Dios? Fíjate, el apóstol Pablo nos instruye a lo siguiente. Cantad y haced música en vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias al Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta referencia es en Efesios capítulo 5, versículo 19. Damos gracias a Dios por todo, es decir, por nuestra salud, por nuestra familia, por los bienes materiales, por las bendiciones espirituales, por nuestros amigos, el hogar, la comunidad, en fin, por todo. Debemos agradecer a Dios no solo por sus bendiciones y las cosas buenas que nos da, e incluso podemos agradecer por momentos difíciles y las cosas que no entendemos. Esto no es tan fácil de hacer, pero definitivamente es la voluntad de Dios para nuestra vida.
Tú sabes que en 1944 se cuenta de 2 hermanas holandesas que ayudaban a esconder a los judíos de los nazis. Fueron arrestadas y llevadas a Ravensbrück, un famoso campo de concentración nazi. El gran dormitorio en el que fueron colocadas estaba diseñado para albergar 400 personas. Más de 1.400 mujeres estaban hacinadas ahí y cada semana llegaban más. Cuando las 2 hermanas se acostaron en un mugriento colchón de paja, descubrieron que el lugar estaba lleno de pulgas. Betsy, una de ellas, insistió en que dieran gracias por el dormitorio repleto de mujeres, porque podrían hablarles acerca de Jesús. Y también insistió en que dieran gracias por las pulgas, señalando que la palabra de Dios dice: dad gracias en toda circunstancia. Así que las 2 mujeres dieron gracias a Dios por las pulgas, y más tarde descubrieron que podrían reunirse en grupos para leer la palabra y orar sin que los guardias las detuvieran. Los guardias no entraban al gran dormitorio a causa de las mismas pulgas. En fin, podemos agradecer a Dios por todo. Así es. Gustavo, esta pregunta dice lo siguiente: ¿es necesario pedir perdón por los pecados todos los días? Sí, así es. Yo creo que debemos confesarle a Dios nuestros pecados y pedirle perdón. Pues el punto es que debemos vivir la vida de la mejor manera posible. Pero dudo que pase un día sin que alguno de nosotros haya pecado de alguna manera. Entonces el pecado puede ser algo que hicimos, algo que dijimos, incluso algo que pensamos. Hay pecados, como tú sabes, de comisión y pecados de omisión. Entonces, los pecados de comisión son cosas que hacemos que son pecaminosas. Y a veces no hacemos algo que deberíamos hacer, lo cual sería, por supuesto, un pecado de omisión. El apóstol Juan escribió lo siguiente: si pretendemos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén, es así. Si Dios sabe lo que necesitamos, ¿por qué molestarse en pedírselo? Está muy buena esa pregunta, ¿viste? Yo creo que Dios ciertamente sabe lo que necesitamos, pero de igual manera se nos insta en la Biblia a orar. Acudir a Dios con nuestras necesidades demuestra que lo necesitamos, es decir, que dependemos de Él. Al mismo tiempo, creo que nos ayuda a ubicarnos en el hecho que somos frágiles y débiles y, en fin de cuentas, dependemos de Dios. La oración reconoce que Dios es nuestro Padre Celestial y que provee para nosotros. Revisemos esta interesante pregunta. He oído el término oración de intercesión. ¿Qué significa eso? La oración de intercesión es una oración que hacemos en favor de otras personas. Cuando oramos por otros, estamos intercediendo ante Dios a su favor. Es bueno mantener una lista de oración con nombres de personas por las cuales oramos. Esta lista podría incluir, ya sabes, a tu familia, a tus amigos, pero también podría salir del propio círculo, incluir a otras personas, incluso gente que no conoces. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: exhorto pues ante todo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos, por los reyes, por los que están en autoridad, para que vivamos en paz y tranquilidad con toda piedad y santidad. En fin, debemos orar incluso por los líderes de nuestro país, es decir, la gente que nos gobierna. Gustavo, muchas personas se hacen la siguiente pregunta. No estoy de acuerdo con todo lo que acabo de decir. ¿Por qué debemos orar por un gobernante que puede ser malvado y opresor? Entiendo lo que dices y me atrevería a señalar varias cosas. Lo primero es que cuando el apóstol Pablo escribió lo que acabo de responder, Nerón era el emperador de Roma. Es reconocido por los historiadores como uno de los hombres más malvados que gobernaron el imperio. Instigó una gran persecución contra los cristianos, es decir, contra los seguidores de Jesús, y él mismo mandó a matar a muchos de ellos. Fueron asesinados de formas horrendas. Fueron atados en postes, enlucidos con alquitrán y quemados por la noche para iluminar las calles de Roma. Imagínate tú. Otros fueron arrojados a animales salvajes para que los mataran. De hecho, Pablo mismo se presume que fue condenado a muerte cuando Nerón era el emperador. No sabemos exactamente cómo murió, pero la tradición dice que fue conducido fuera de la ciudad de Roma para ser decapitado. Sin embargo, nos instruyó para que oremos por aquellos que ocupan posiciones de liderazgo. Esto incluiría a nuestros policías locales, los bomberos, los jueces y cualquier otra persona que esté en autoridad.
¿Podríamos orar específicamente por un gobernante malvado? Por supuesto que sí. Y podemos pedirle a Dios que intervenga y guarde su corazón para que la situación de vida cambie. ¿Y está bien orar por la sanidad física? Sí, claro que sí. Yo creo que oramos por sanidad cuando hay una enfermedad y la Biblia nos instruye ampliamente acerca de esto. Gustavo nos envía en esta pregunta y es bastante interesante. Vamos a ayudarle. Dice, ¿responde Dios siempre a la oración? Interesante y difícil esa pregunta. Fíjate, una respuesta fácil es decir que a veces Dios responde con un sí, a veces responde con un no y otras veces responde con un espera. Lo que quiero decir es que debemos orar para que Dios haga su voluntad, pero a veces lo que oramos está fuera de la voluntad de Dios. A veces, si Dios concediera lo que pedimos, estaríamos en un gran problema. Recuerdo que hace muchos años oré durante mucho tiempo para que algo se llevara a cabo en mi vida y lamentablemente Dios no me concedió mi petición. Ahora, al mirar años atrás me di cuenta que si Dios me hubiese concedido mi petición, habría sido un gran desastre. Lo que digo es que debemos dar a conocer nuestras peticiones y al mismo tiempo pedir que Dios haga su voluntad. Esta pregunta también es muy interesante y queríamos traerla para que nuestros oyentes puedan estar al tanto de ella. Dice, ¿qué pasa con la guerra? ¿Cómo debemos orar cuando las naciones están en guerra? ¡Wow! Extraordinaria pregunta. Fíjate, yo pienso que la guerra es un mal. El deseo de Dios es que todas las naciones vivan en paz y mi respuesta parte de esa convicción. Cuando hay guerra, orar por aquellas personas que están directamente involucradas en el conflicto, pedir en fin de cuentas por paz. Dios es capaz de detener una guerra, de hecho lo ha hecho varias veces. En el siglo 8 a.C., Siria se abalanzó desde el norte para invadir Israel. Una gran fuerza vino a capturar al profeta Eliseo. Una mañana su sirviente miró y vio que las fuerzas sirias rodeaban completamente la ciudad y por todas partes había caballos y carros. Cuando se lo contó a Eliseo, el profeta oró a Dios para que abriera los ojos de su siervo. Dios lo hizo y he aquí que las colinas estaban llenas de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios intervino y la fuerza invasora quedó ciega y se evitó la guerra. Muchos años después, el ejército de Asiria invadió Judá. Cercaron la ciudad de Jerusalén y el comandante asirio envió al rey Ezequías una carta pidiendo su capitulación y burlándose de Dios. El rey entró al templo, extendió la carta y oró para que Dios interviniera y trajera liberación. Dios respondió a la oración de Ezequías y esa noche el ángel de Jehová visitó los campamentos de los asirios y mató aproximadamente a 185,000 hombres. Los asirios levantaron el campamento y regresaron a Nínive y dejaron solo a Judá. A veces en esta época moderna nos olvidamos de que Dios todavía tiene sus ángeles y su deseo es que haya paz entre las naciones. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus respuestas y hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por escuchar. Te desafío a tomar tiempo cada día para orar a Dios. Terminemos agradeciendo a Dios por el privilegio de hablar con Él. Escucha atentamente mi oración. Cuando haya terminado, la repetiré y haré una pausa para que puedas orar conmigo. Querido Dios, gracias porque quieres que hablemos contigo. Gracias por este medio que nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Repite la oración después de mí. Conviértela tuya. Ora en voz alta. Dilo en serio, con todo tu corazón. Querido Dios, gracias. Gracias porque quieres que hablemos contigo.